En medio de todas esas vivencias, yo creo que llegó un momento en el que yo sentí que toqué como fondo. Hola, mi nombre es Jennifer Balanta. Yo nací en la ciudad de Pereira. Yo tenía una vida aparentemente normal, pero en el interior realmente yo me sentía muy vacía, y era una característica muy fuerte que yo llevaba, que no me aceptaba a mí misma, no me aceptaba como era, no aceptaba ninguna de mis características y era algo muy difícil para mí. Yo las buscaba en las personas más que todo, pues buscando como que me acobijaran, como que sentirme segura, y lo único que conseguía era un vacío. Al querer buscar la aceptación de las personas, yo hacía cosas que ni siquiera quería hacer. Entonces era muy difícil para mí hacer lo que no quería hacer, como un sacrificio, y luego arrepentirme porque finalmente esas personas o no les caía bien, o bueno, siempre pasaba algo que las relaciones como que no tenían ese fruto que uno esperaba, que uno buscaba. En medio de todas esas vivencias, yo creo que llegó un momento en el que yo sentí que toqué como fondo. Entonces, al tocar fondo fue donde yo empecé a decir, bueno, yo necesito del Señor, yo necesito esa ayuda. Toda mi vida he escuchado del Evangelio desde mis 7 años. Una cosa es uno ir a un lugar, congregarse, ir a una iglesia, y otra cosa muy diferente es uno verdaderamente tener como ese encuentro y ese acercamiento con Jesús. Yo empecé mi vida universitaria, que tuve que viajar hacia la ciudad de Neiva. Allá fue donde yo dije, no más, voy a empezar a buscar del Señor, y ni siquiera fue tremendo porque Él me sorprendió, porque prácticamente Él llegó a mi puerta. Experimenté muchas barreras mentales porque siempre fui criada como con ese tema de el pensamiento crítico. Me decía a mí misma, ay, ¿qué estás haciendo? Estás cometiendo una locura, esto no es normal, esto no es natural, esto no es lógico. Pero fue tremendo ver cómo el Señor, de una manera como tan natural, me fue quitando esas barreras, me fue quitando como todas esas restricciones que yo tenía en mi mente. No fue como que yo dijera, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de pensar así, sino que el Señor vino y empezó a transformar, y ni siquiera puedo decir que ni siquiera me di cuenta en qué momento empecé a dejar de ser como era y a ser otra persona totalmente diferente. Cuando pasó el tiempo fue que me di cuenta que Él había actuado en mi vida, y fue sorprendente. Lo primero, experimentar esa paz, que era lo que yo más buscaba, experimentar el amor, eh, sentirme recibida, totalmente acogida, fue lo más grande, como ese papá, ese amigo, esa cobija, eso que tanto necesitaba, fue lo que hizo que yo dijera, aquí es. Un testimonio grande de lo que él ha hecho en mí y reciente fue hace poco, cuando yo empecé la carrera. Yo hice un préstamo con el ICETEX, y obviamente pues al salir yo no conseguí empleo enseguida, y entonces empezó la deuda a crecer, empezaron los intereses a crecer, ya la deuda era impagable. El año pasado, sí, el año pasado a inicios, me llegó como esa propuesta por medio de la entidad: ven, es que tu crédito, al estar en cartera castigada, diciembre del 2023, entra en un plan de oportunidades donde te vamos a condonar el 70% de la deuda, te condonamos los intereses moratorios, te condonamos los intereses corrientes. Eso fue tremendo. No alarguen el camino buscando y tratando de llenar esos vacíos con otras personas, porque nosotros, al ser seres humanos, no podemos llenarnos entre nosotros. Definitivamente nosotros siempre vamos a necesitar ese amor de Dios, porque es lo único que verdaderamente nos puede llenar.